que iniciamos la semana pasada. Si tú estuviste aquí, estamos enseñando la serie que le llamamos A la Mesa. Dile al que está a tu lado: a la mesa. Y decíamos que lo más controversial de Jesús no fueron sus milagros, sino con quién eligió sentarse a la mesa y compartirla. Y la semana pasada hablábamos de este punto de partida. La primera semana le llamamos la mesa vacía, y estaba esta misma mesa, sin embargo no había nada, ningún elemento en ella, solamente la Biblia como la centralidad de Jesús y en lo que creemos y nuestra fe, que es que la mesa realmente lo que está representando aquí es el cuerpo de Cristo, a la iglesia. Decíamos la semana pasada que la iglesia primitiva no se desarrolló en púlpitos ni en plataformas, sino precisamente alrededor de mesas. Los discípulos compartían no solamente de los alimentos, sino de su fe en Jesucristo, de ese Jesucristo que murió y resucitó a los 3 días y ahora está vivo a la diestra del Padre. Y eso encendió, junto con obviamente la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés, a la iglesia primitiva. Decíamos la semana pasada que esta mesa, que es la iglesia, tiene un anfitrión que es Cristo. No es un líder, no es un pastor, no es alguien aquí, sino es Jesús mismo el anfitrión. Y esta mesa tiene un propósito de poder interactuar, de poder crecer juntos. Y terminamos haciendo este llamado hermoso, y gracias por todos los que se levantaron de su silla y atendieron al llamado. Y es precisamente eso. Esta mesa, la iglesia, la familia de Dios, tiene una silla con tu nombre, y Dios está esperando que nosotros le digamos sí y sentarnos a la mesa con Él. La iglesia es una familia para el Padre, una esposa para el Hijo y una casa para el Espíritu Santo. Y hoy continuamos ahora a entender que después de haber respondido ese llamado, como al final de la reunión pasada, vamos a ver cómo se ve estar sentados precisamente en esa mesa, cómo vivir la iglesia, cómo interactuar unos con otros, pero sobre todo cómo Dios ha diseñado y pensado en este lugar como una familia, para que podamos interactuar como lo que somos, una familia en Cristo. Y hoy tenemos aquí de nuevo nuestra mesa que nos está ayudando a enseñar estos principios. Y puedes ver copas vacías, puedes ver una garrafa llena de vino, que realmente es jugo, no se asusten, es jugo. Pero nos va a ayudar a entender de qué se trata el participar de esta mesa que está lista, porque está lista para que tú y yo participemos de ella. Y dijimos esta frase que me encantaría que pudiéramos estar repitiendo a lo largo de esta serie, y es: la iglesia no es un lugar al que voy, sino una familia a la que pertenezco. La iglesia no es un lugar al que voy, sino una familia a la que pertenezco. Y sabes, esta semana yo creo que muchos la hemos visto así. Vivimos en tiempos rodeados de noticias que hieren, ¿no? Violencia sucediendo en todos lados. ¿Cuántos vieron una noticia mala por lo menos esta semana? Yo creo que hay cosas sucediendo, hay tanta polarización, tanto odio de la sociedad en todos los sentidos, injusticias sucediendo. Y estas cosas muchas veces producen temor. En otras ocasiones pueden producir aún indignación y enojo. ¿Cuántos han sentido alguna vez indignación o enojo por alguna noticia sucediendo? ¿Verdad? También pueden producir cansancio, hartazgo de: Señor, ¿qué es esto? Todas las semanas, todos los días hay algo que pasa. Y yo sé que algunos pueden sentirse abrumados. Yo sé que esta semana, con todo lo que sucede en nuestro país, temas de delincuencia, temas de corrupción, ahora lo que sucedió en Estados Unidos con este hombre Charlie Kirk, un activista de 31 años que tenía muchos años invirtiendo no solamente en defender una posición, porque eso es algo loable, pero él invertía tiempo en pasarlo con la siguiente generación. Iba de universidad en universidad, y lo que hacía era simplemente tener conversaciones y poder abrir la mente de estos jóvenes y debatir con ellos
pero para presentarles el mensaje del evangelio. Y este hombre, lamentablemente, esta semana lo asesinaron y no sé si tú te enteraste de esto, pero fue realmente una noticia que estremeció a gran parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo a nivel internacional, no solamente en Estados Unidos. Tengo pastores en diferentes partes amigos pastores en diferentes partes del mundo y todos nos estremecimos con esta noticia. Pero así como la noticia de este hombre, hay cosas sucediendo todo el tiempo, ¿o no? Hay cosas que nos afectan, que traen a nuestro pensamiento y con las que constantemente tú y yo luchamos y decimos: ¿qué hace Dios en medio de un mundo así? Y mi respuesta el día de hoy, o la sugerencia que te tengo para ti el día de hoy, es que lo que hace Dios en medio de un mundo así es precisamente preparar una mesa. Una mesa en la que tú y yo podamos encontrar esperanza, descanso, aún sentido a las cosas que muchas veces en nuestra humanidad no tendrían sentido sucediendo. Fíjate lo que dice el Salmo 23 versículo 5. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, no después de la tormenta, no después de una situación difícil. Dice: en presencia de mis angustiadores. O sea, Él nos prepara una mesa aún en medio de las dificultades. ¿Estás conmigo? Porque la mesa de Dios es un refugio y es una fortaleza para su iglesia. Ahora, en el contexto del verso que vamos a leer el día de hoy, el cual nos va a ayudar a enseñar y a aprender juntos los principios que vamos a aprender sobre la mesa el día de hoy, el contexto histórico está en el libro de Hechos. Vamos a leer del capítulo 2 en el versículo 42 al 47. Pero el libro de Hechos en este contexto nos está mostrando a la iglesia primitiva, esa iglesia nacida recién después de el día de Pentecostés. Y precisamente estos primeros cristianos vivieron un tiempo de oposición y de persecución sin precedentes. Ser cristiano para nada era cómodo en ese momento, sino todo lo contrario, era peligrosísimo. Estos hombres por algún tiempo ni siquiera tenían un templo de reunión. No había instituciones como a lo mejor hoy todavía las tenemos en algunos países, que nos dan la libertad de expresar nuestra fe como en este lugar. No había protección, no había orden político en cuanto a la fe cristiana. Pero lo que lo sostuvo a este grupo de hombres y mujeres no fue el poder humano, sino fue la comunión como una familia espiritual. ¿Sabes? En ese ambiente hostil, Dios los unió alrededor de una mesa compartida. Y en esta mesa participaron de diferentes cosas. Así que acompáñame a Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 42 al 47. Nueva versión internacional dice así: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Otra versión dice: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Acompáñame al versículo 46. Dice: no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y haznos sensibles a tu voz, Señor, y dispuestos a obedecer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Si estás anotando, el título del mensaje del día de hoy es La mesa que se comparte. Y si hubiera un subtítulo para este mensaje, sería Una familia espiritual. La mesa que se comparte con una familia espiritual. Y quiero hablarte de tres cosas que yo veo en estos versículos que acabamos de leer. Y los mismos versículos nos van a ir ayudando a dar esta radiografía de lo que hizo que la iglesia primitiva floreciera y se reprodujera como lo hizo en los primeros años. Y el primer punto, si estás anotando, es que hay 4 pilares que sostienen una mesa. Si tú ves aquí, la mesa tiene 4 ¿qué? 4 pilares, 4 patas, como le decimos también. Si yo le quito una de estas, ¿qué pasa con esta mesa? Se cae, se destruye este hermoso vidrio que nos prestaron para este día de hoy. Gracias a la familia García Cerrato por ello.
Pero si quitamos uno de estos pilares, esta mesa se cae, se destruye, se desploma, tambalea. En ese mismo sentido, la iglesia necesita 4 pilares en nuestra vida que nos va a ayudar a permanecer firmes. Fíjate lo que dice el verso 42 que acabamos de leer. Dice, se mantenían ¿qué? Bueno, si me ayuda, dice, se mantenían firmes, firmes. O sea que los pilares, estos que vamos a leer, nos van a mantener firmes. Una iglesia firme se sostiene por estos 4 pilares. ¿Cuáles son? La enseñanza o la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Oiga, ¿cuántos odian llegar a un restaurante, sentarte y que la mesa esté? Nadie sabe qué hacer, ahí andas sacando unas servilletas y le haces bolita y lo pones. Si tienen niveladores le encuentras, o el piso está chueco y el becero viene y te ayuda. Pero es algo frustrante. Quiero que te imagines una iglesia que le falta uno de estos pilares. Se va a vivir y se va a experimentar de la misma manera porque Dios no la diseñó de esta manera. La primera de ellas, doctrina. Necesitamos como iglesia ser fortalecidos. Doctrina no es otra cosa más que ser alimentados de la palabra de Dios. Necesitamos ser creyentes y una iglesia que ame la palabra de Dios, que sea lumbrera a nuestro caminar. Me encanta porque cuando la palabra de Dios da esta imagen de que la Biblia es lumbrera a nuestro caminar, está alumbrando nuestro caminar, nuestros pasos. No es como tal vez una lámpara enorme de un barco que te dice kilómetros adelante cómo se ve. No, no, no. La esencia es que Dios a través de su palabra nos va a guiar cada paso que demos. Y como iglesia necesitamos tener la centralidad de la palabra, no solamente en una reunión como esta, sino en nuestras familias. ¿Cuántos saben que es importante tener conversaciones y tener devocionales y restaurar lo que llamamos el altar familiar en nuestras casas? ¿Estás conmigo? El llamado como iglesia para tener 4 pilares fuertes es no solamente tener una doctrina en la teoría, entender principios bíblicos que se quedan en nuestro intelecto, sino decirle: Espíritu Santo, yo quiero que lo que leo, que lo que aprendo con mis hermanos en una reunión, en un grupo pequeño, en una conversación, que no se quede aquí, sino que baje aquí y produzca algo. ¿Estás conmigo? El pan que alimenta nuestra mente y nuestro corazón es la palabra de Dios. Y es en la mesa, en una reunión como esta o en otro contexto, pero siempre a la mesa, que Dios nos va a alimentar a través de su palabra. Por eso es que en Vida Monterrey, venir a la mesa implica estar listos para oír su palabra, pero también estar listos para creer en su palabra, y te puedo poner más difícil, y para obedecer su palabra. Porque a veces estamos listos para oírla, y si le pedimos fe al Señor, Dios nos da fe para creerla y para hacerla. Ay, ay, ay. Para obedecerla no es tan fácil, pero ese es el llamado. Otra cosa que hacían los primeros cristianos es que mantenían la comunión. Otra palabra en el original de comunión es koinonía. Yo sé que algunos la han escuchado, pero se trata de esta interacción fraternal entre los hermanos. Dios no nos llama a ser cristianos de domingo de hola y adiós. ¿Alguna vez has saludado a alguien que ya se está yendo de la iglesia y ay, ya me voy, hola y adiós? A veces pasa, pero Dios no nos llama a eso. El llamado de Dios en la iglesia es a compartir nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Compartir nuestras vidas va a significar llevar nuestras cargas unos a otros. Tal vez ayudarnos en momentos de necesidad, tener misericordia unos con otros. Fíjate lo que dice Gálatas 6:2. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso también sucede en la iglesia. ¿Alguna vez te has sentido cansado y has llegado y alguien te da una palabra de ánimo o un versículo que levantó
tu corazón y tu ánimo ese día? ¿Te ha pasado? La iglesia está diseñada para eso. Porque la mesa nos vuelve personas interdependientes. Y fíjate que digo interdependientes porque Dios no quiere que seamos dependientes uno de los otros. Dependientes solamente de Él. ¿Estás conmigo? Sin embargo, una interdependencia sana donde podamos crecer juntos. Donde aún podamos también tener desacuerdos y aprender a perdonar y a ser sanados. Y no al primer desacuerdo o ofensa salir corriendo. ¿Cuántos saben que en una familia de sangre es raro? Imagínate casarte, bien enamorado de tu esposo, de tu esposa, y en la primera discusión en la luna de miel, quiero el divorcio. Qué raro sería eso, ¿no? En la familia de Dios es lo mismo. Muchas personas a veces cuando no han desarrollado un nivel espiritual o un desarrollo del carácter fuerte como el carácter de Cristo que la Biblia nos llama a todo creyente a apuntar a ello, a la primera ofensa salen corriendo. Pero jamás eso es el deseo de Dios. ¿Sabes? Necesitamos vivir en comunión. Y yo creo que es uno de los retos más difíciles el día de hoy. A pesar de que vivimos en uno de los años y temporadas más conectados. ¿Cuántos traen celular aquí? Yo sé que más de los que levantaron la mano traen celular. ¿Cuántos aman su celular? Menos. ¿Cuántos odian su celular? ¿Cuántos aman y odian su celular? Está bien. Pero sabes, hace 30 años si yo hubiera hecho esta pregunta, nadie hubiera levantado la mano, hubiera sido imposible. Nuestros celulares vivían únicamente en lugares específicos. ¿Cuántos se acuerdan del celular de la cocina? Ese celular en la pared, como con 20 metros de cable enrollado de colita de cochinito, que siempre se enredaba todo. Pero los celulares vivían en espacios específicos. Pero ahora en el 2025, a pesar de que todos aparentemente estamos disponibles todo el tiempo, estamos accesibles, considero que muchas veces más de lo que deberíamos. De hecho, hay datos increíbles para darte un poquito de contexto. Dice 47% de las personas en la actualidad son adictos al teléfono. 53% nunca han estado sin su teléfono 24 horas. ¡Wow! 71 mira su celular durante los primeros 10 minutos del día. Cough, cough. Persona promedio pasa 3 horas al día. Y yo creo que a veces hasta más. Esos son 44 días al año. Imagínate lo que está haciendo esto. Yo no sé por qué les llamamos teléfono, porque lo que menos hacemos en el teléfono es hablar por teléfono, ¿no? Todo el mundo está ahí en las pantallas haciendo alguna otra cosa, pero nos crea esta idea, esta generación de que aparentemente estamos más conectados, pero se siente como si estuviéramos más desconectados que en ninguna otra época. ¿Estás conmigo? Porque no nos hace realmente accesibles nuestro celular. No nos hace realmente disponibles. De hecho, muchos en su WhatsApp, aunque están ahí, le ponen no disponible. Y nunca se lo han quitado y siempre dice no disponible. Si eres tú, te estás riendo, yo lo sé. Pero sabes, Dios nos ha diseñado para esta interdependencia, el estar conectado. Pero el tener relaciones significativas. Y una relación significativa va mucho más allá de un hola y adiós un domingo. ¿Será que tú y yo podamos ensancharnos en eso? ¿Será que esta semana tomes la acción que a lo mejor para ti va a ser una locura, nunca lo has hecho? Y tal vez mandarle un mensaje o hacer una llamada a alguien de la iglesia y decirle, oye, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablo contigo. ¿Será que responderán a ese llamado? Gracias a los dos amenes. Quiero animarte a que esta semana podamos poner en práctica. Necesitamos extendernos. Cuando compartimos el pan en esta comunión, proclamamos a Cristo. Proclamamos que Él es Rey. Y nuestras conexiones significativas producen comunidades significativas. La tercera cosa que hacían dentro de este primer punto es que partían el pan. Y lo que hacían los primeros cristianos en el contexto del versículo que acabamos de leer, compartiendo el pan, era un eco de
lo que había instituido Cristo en la última cena con ellos, este nuevo pacto representado en el cuerpo de Cristo. Y tú y yo como iglesia necesitamos también hacer esto. Aquí de manera, digamos, congregacional intentamos hacerlo 1 o 2 veces al mes. Por lo regular es el último domingo de cada mes, a veces lo hacemos el primero. Pero es importante recordar esto, porque si tú has conocido al Señor, si le has reconocido como tu Señor y Salvador, ahora eres parte de la familia de Dios, y el hacer esto nos recuerda cómo es que fuimos integrados a esa familia a través de esta preciosa sangre y este sacrificio tan hermoso. Pero también nos recuerda, aparte de recordar su sacrificio y este nuevo pacto en el que vivimos, también nos recuerda lo importante que es compartir la comida juntos en una mesa. Ahora sí estoy hablando de tacos. Ahora sí estoy hablando de compartir la mesa, de invitarnos a comer un día, de irnos a un café y platicar cómo has estado, de no solamente ser familia un domingo por la mañana. Y la cuarta cosa que hacían en este primer punto es que oraban. Es el cuarto pilar. Oraban juntos. Doctrina, comunión, el pan, la partición del pan y las oraciones. La mesa se sostiene con oración. Es importante que oremos unos por otros, porque orar precisamente, una parte de orar es llenar estas copas vacías con la gracia de Dios. Las copas vacías en la mesa representan nuestras necesidades que muchas veces tenemos. Corazones con dolor, decepción, ansiedad, dudas, cargas. Pero cuando oramos unos por otros, estamos pidiendo que Dios llene esas necesidades con su gracia. Y Dios trae consuelo, trae fortaleza, trae dirección para aquel que necesita sabiduría y tomar decisiones. Trae paz para aquel que está en medio de una dificultad y necesita enfrentarla. Sabes, es un recordatorio de que tú y yo no nos podemos llenar solos. Dios lo hace, pero muchas veces usa a su pueblo a través de la oración para llenarnos también. Amén. Entonces, en este primer punto, los 4 pilares son esas 4 cosas que te mencioné. La mesa es la familia espiritual, la iglesia auténtica. Una iglesia cristocéntrica tiene que sostenerse con la palabra, la comunión de los unos con los otros, la partición del pan y la oración. Porque si falta una, te vas a sentir como en el restaurante cuando está coja la mesa. Amén. Número 2, la misma mesa en todo lugar. La misma mesa en todo lugar. Fíjate lo que dice el versículo 46. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Alguien alguna vez le ha pasado que comes algo en un restaurante, tal vez una cadena en Estados Unidos y aquí y te sabe distinto? Una vez nos comimos una pizza en una cadena de estas que están aquí en todos lados, pero la comimos en Houston y como que acababa de abrir esa sucursal y yo no sé si tenían unos hornos nuevos o qué, pero yo dije, ¿qué es esto? Una delicia de pizza y la que me como en México me sabe a cartón, perdón, pero ¿qué es esto? Y no habla muy bien de algunas cadenas el que pasa eso, que tú tengas una experiencia en un lado y luego vayas a otra sucursal y tengas otra experiencia. Pero ¿cuántos me dicen que las papas de McDonald's saben buenas en cualquier McDonald's del mundo? Si has estado en cualquier otra parte del mundo, te comes unas papas de McDonald's fritas y te van a saber exactamente igual. Uno de los lugares donde cuando vamos a visitar a mi cuñado Víctor a McAllen o pasamos por algo allá, casi siempre en las mañanas después de la hora y media en el puente, llegamos a Taco Palenque. ¿Alguien ha probado Taco Palenque? Gracias a todos esos hermanos de Taco Palenque que están presentes.
Pero ya Taco Palenque abrió aquí, entonces ya no tienes que esperarte a darte la vuelta. Y lo interesante es que te puedes echar los mismos tacos aquí que los que allá. O sea, realmente le echaron ganitas y la misma mesa que te encuentras allá en cuanto a sabor y experiencia es la misma mesa que te encuentras aquí. Y sabes, de la misma manera debería de ser la vida cristiana. La fe que vivimos un domingo en la mañana aquí en esta mesa debería de ser la misma que se percibe en nuestra casa, en la oficina, en un café con una amiga, con un amigo, una amiga. Una misma esencia, un mismo sabor en todo lugar. Y precisamente los primeros cristianos hacían esto, participaban juntos de la comunión en el templo, pero también en las casas. Y este es un llamado para ti, para mí, a eso, a dejar de ver la iglesia como un lugar solo al que asisto, sino un lugar al que pertenezco. ¿Estás conmigo? Una familia a la que pertenezco. Y quitarnos tal vez esta idea de que, bueno, solo los domingos en la mañana me pongo mi traje de cristiano, voy a la iglesia donde hablo como cristiano, donde saludo como cristiano. ¿Sabes cómo saludan los cristianos? Bueno, no, eso no. Pero decimos cosas de cristianos. ¿Cuántos saben que los cristianos a veces decimos cosas raras o chistosas? Creo que alguna vez les dije este ejemplo. Los cristianos decimos cosas como, cuando estamos orando: Señor, acelera los pasos del que viene a la reunión. Y yo me imagino, imagínate la persona que viene a la reunión, ¿no? Caminando, voy a la iglesia y de repente un hermano orando por ella. ¿Y qué me está pasando? ¿Por qué estoy caminando más rápido? A veces los cristianos tomamos expresiones y formas en las que hablamos que solo utilizamos en un contexto de templo, de edificio donde nos juntamos, y salimos y nos comportamos de una manera completamente distinta. Aún nuestro pensamiento pareciera que se transformara, pero el llamado, como en los primeros cristianos, los que lo sostuvo en medio de crisis, en medio de un mundo terrible, persecuciones y muerte, fue precisamente eso: que ellos participaban y se animaban y se edificaban unos a otros en la iglesia y fuera de ellos. Así que en ese sentido, amado, creo y quiero sugerirte y poner sobre la mesa que me es imposible concebir nuestra vida cristiana separados de nuestra familia espiritual. Somos parte de la misma mesa que se extiende de domingo a lunes, o si lo quieres ver al revés, de lunes a domingo. Y sabes, que esa experiencia podamos tenerla en nuestras casas de la misma manera. Quiero decirte esto: la verdadera meta no es solamente reunirnos en un edificio o en un templo, sino llevar la misma esencia de Cristo en cada mesa de nuestra vida. Que donde nos encuentren sepan que seguimos siendo la misma familia espiritual. Tú lo puedes aplicar también esta semana de la misma manera. ¿Quién vas a invitar a tu mesa esta semana? ¿Quién necesita una silla a tu lado? Y número 3, tercer cosa que vemos en este pasaje es: ¿qué es lo que produce después de que nos sentamos y participamos de esta familia, de esta mesa? ¿Qué produce la mesa? Fíjate, el versículo 47 dice: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Y sabes, cuando participamos de esta mesa, participamos de esta vida, procuramos, somos intencionales y la llevamos fuera de estas 4 paredes, eso va a producir alabanza en nuestras vidas. Y la alabanza, ¿sabes qué es la alabanza? Es nuestra respuesta a Dios, a su gratitud y a su bondad. ¿Y cómo no sentirnos agradecidos con Dios al tener hermanos y hermanas que nos fortalecen en la fe, que nos llevan a más, que nos animan, que nos procuran, que oran por nosotros y nosotros por ellos? Sabes, la mesa compartida rebosa de gratitud. La adoración no es solamente cantar un domingo por la mañana, sino una vida de comunión unos con otros y con el Señor, y una posición de gratitud con el Señor. Otra cosa que experimentaban, que era lo que sucedía: hallaban favor
delante del pueblo, como leímos hace un momento. El versículo dice, la estimación general del pueblo. Esto significa que personas en los pueblos, en las ciudades donde los primeros cristianos empezaron a desarrollar sus comunidades, volteaban a verlos y decían, ¿quiénes son estos locos? De hecho, en los primeros años ni siquiera se les conocían como cristianos, les llamaban los seguidores del camino. Eran personas que hacían cosas disruptivas, que servían a la comunidad, que recogían viudas, que recogían huérfanos, que estaban constantemente haciendo una diferencia. Porque cuando hacemos eso, fíjate lo que dijo Jesús, que nos iban a reconocer. ¿Por qué? Por el amor que nos teníamos unos a otros. Hay algo que sucede donde en esa dinámica personas a tu alrededor van a decir, ¿qué tiene este cuate? Yo lo conocí cuando no sé qué andaba haciendo y míralo ahora, pero puedo ver los frutos de su vida. Y no se trata de un tema de superioridad o como religiosos sentirnos por encima, sino que sea evidente el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso va a producir favor en las personas que están a tu alrededor. Porque una iglesia que comparte mesa gana credibilidad. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo en que la sociedad en la que vivimos necesita de personas que puedan influir para los principios del Señor? Y la manera es ganando credibilidad. Y no vamos a ganar credibilidad por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y cuando vivimos en eso, es que Dios nos da ese favor. Y la ciudad puede ver, y cuando digo ciudad, a lo mejor pensamos, todo Monterrey, pues todo Monterrey no me está viendo, pero si hay 2 o 3 personas viéndote. ¿Y será que esas 2 o 3 personas puedan ver un amor tangible en tu vida? Amén. Otra cosa que sucede es que trae crecimiento. Y crecimiento no es una estrategia. Hay 1000 estrategias buenísimas dentro de la iglesia. Por los años se han establecido y unas dan más éxito que otras para reproducirnos como creyentes. Pero no, crecimiento no es estrategia. Crecimiento es fruto. Y aquí dice la palabra que el Señor añadía. ¿Quién añadía? El Señor añadía a quienes habían de ser salvos. Dios confía a personas a mesas seguras y sinceras. Qué increíble. O sea que si nosotros queremos experimentar una explosión, un crecimiento en cuanto a más creyentes en este lugar, nos tenemos que convertir en una mesa segura y sincera. No una mesa de poses, sino una mesa transparente donde podamos aún mostrar nuestras debilidades y ser levantados y empujados. Está bien, todos podemos estar débiles en algún momento, pero vamos adelante. Vamos adelante. Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestro estándar. Amén. Y en un mundo herido por la maldad, como dije hace un momento al inicio, mi oración, y estoy convencido que Dios quiere que Vida Monterrey sea una mesa donde nadie coma solo, donde Cristo se comparta, donde las heridas encuentren compañía y esperanza. ¿Sabes? Cuando noticias como las que mencionamos o alguna otra que tú hayas visto o leído esta semana pueden romperte el corazón, violencia, asesinatos, injusticia, muchas veces, amado, la tentación es aislarnos o endurecernos. Decir, ¿qué es esto? ¿Hasta cuándo más va a seguir sucediendo todo esto? Pero la mesa de Cristo, la iglesia, la familia de Dios, la mesa a la que Dios nos ha llamado, nos llama a lo contrario. Hebreos 10, 24 y 25 dice: considerémonos para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Nos recuerda el autor de Hebreos la importancia de permanecer juntos. Ya estoy terminando, si me puede ayudar en el piano, por favor. Romanos 12:15 dice: llorad con los que lloran,
Sabes, yo he aprendido esto, amado. A veces, como creyentes, tenemos la necesidad o tenemos la tendencia más bien de cuando alguien está en medio de una situación difícil, lo primero que hacemos es aconsejarlos cómo salir de esa situación. Pero hay tanta riqueza en la palabra cuando dice llorad con los que lloran. Una vez que un amigo estaba pasando por una situación difícil y la verdad es que, te soy sincero, no sabía exactamente qué decirle y qué aconsejarle en ese momento. No sabía. Y me conmovió tanto lo que estaba pasando que lo único que pude hacer con él es llorar con él, la verdad. Y recuerdo ese momento y en todo el momento la verdad es que hasta me sentí mal después. Conozco al Señor desde hace algunos años, seguro algo pude haberle dicho, pero pasó ese momento, estuvimos juntos y recuerdo que semanas después me dijo: ¿sabes qué? Lo que más me ayudó ese día que estuvimos juntos no es nada de lo que dijiste, sino el momento en el que pudimos conectar, porque pudiste conectar con lo que estaba sintiendo en ese momento. A veces como iglesia necesitamos el espacio para llorar unos con otros y llevar las cargas unos con otros. Salmo 23:5 lo leímos hace un momento. Dios prepara la mesa en medio y en presencia de nuestros angustiadores. Dios siempre está a un paso de nosotros, cercano, cerquita, al auxilio de cualquier cosa que pudiéramos estar pasando. Ahora, la familia espiritual es donde yo puedo nombrar el dolor, ser escuchado, orar, recibir el abrazo y ser sostenido. Pero quiero resaltar que la presencia en la comunidad es importante, porque eso hace que la gracia de Dios se active. Y la multiforme gracia, que es precisamente lo que Dios ha traído sobre cada uno de ustedes, pueda ponerse en interacción unos con otros. Y la próxima semana vamos a hablar un poco más de eso, de la multiforme gracia de Dios, que no es más que los dones que Dios ha traído sobre cada creyente y cómo esos dones se usan para la edificación del cuerpo y para extender su reino. Así que la próxima semana vamos a hablar de eso. Pero quiero decirte, en medio de la maldad, Dios nos da una mesa y una familia. Y quiero decirte, amado, no estás solo. No estás solo. Y lo increíble de una mesa es que nunca está compuesta de personas que comen solas, o de personas que solo comen, o personas que solo sirven. Yo creo que, bueno, no creo, todos los que estamos aquí comimos alrededor de nuestra familia de niños, ¿cierto? Todos fuimos bebés, ¿no? O alguien aquí nació grandote. Y en una mesa, en tu casa, en mi casa, los bebés son los únicos que están ahí nada más para comer. O algún bebé te ha hecho una quesadilla alguna vez. Los bebés son los que se sientan a ser alimentados. Imagínate, quédate conmigo por un momento con esta imagen. La mesa del Señor, la iglesia, su cuerpo, está diseñada para que a veces unos sirvan y a veces unos solamente coman. Pero qué extraño sería que un bebé jamás creciera, ¿o no? Es antinatural, ¿no? Piensa que te nace un niño y pasan unos meses y lo sigues igualito. Pasan años y sigue igualito. Eso es rarísimo. No creo que exista tal cosa. Y el llamado en la iglesia es lo mismo. Algún día fuimos bebés y llegamos a este lugar. Respondimos al llamado de Dios. Nos sentó a su mesa como bebés y comíamos y nos manchábamos y aventábamos y jugábamos con la comida. Pero el llamado de Dios es a crecer, a que seamos restaurados, que seamos alimentados, crezcamos sanos en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración unos por otros.
para que llegue un momento donde Dios nos usa para servir a otros. Quiero preguntarte algo, y con toda sinceridad, ¿hay alguien aquí que vino el día de hoy y dice: es una buena temporada en mi vida, hoy me siento fortalecido por el Señor, hoy me siento que Dios está conmigo y traigo un buen ánimo y estoy bien? ¿Hay alguien aquí que se siente así? ¿Puedes levantar tu mano? Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Ok. ¿Hay alguien aquí que ha estado en una temporada difícil en las últimas semanas, meses, tal vez años? ¿Puedes levantar tu mano, por favor? Déjala arriba. Gracias. Sin presión, quiero que me ayuden a demostrar algo, por favor. Esas personas que han estado en un momento o en una temporada difícil, ¿será que nos puedan acompañar? Les tenemos preparadas una mesa aquí para ustedes. De esto se trata la iglesia y la familia de Dios. Si tú levantaste tu mano, por favor, pasa con confianza. No te voy a pedir que hagas nada, ni que prediques, ni que nos digas tu testimonio, ni por qué estás pasando por esa situación, así que tranquilo. Pero si ese eres tú, pasa, por favor. Sí, donde sea. Pásale, por favor, acá hay otro lugar para ti. Muy bien. La mesa es este lugar, está lista. El llamado, ellos han respondido al llamado, pero ellos están pasando ahorita un momento difícil. Ahora, los que dijeron: gracias, Señor, porque ahora estoy fuerte. A veces no lo he estado, pero hoy sí lo estoy. Esos que levantaron la mano, ¿pueden pasar 3 personas de esos? Dos personas de esos, por favor. ¿Quién pasa? Venga. Amy Chuy, gracias, vente. Bueno, es que ya pasaron. Venga. De esto se trata la iglesia. A veces vamos a estar fortalecidos, como en este caso la pastora y Amy. A veces vamos a necesitar levantarnos unos a otros. Y precisamente esta ánfora, quisiera pedirle a Amy y a la pastora si nos ayudan. Las copas tal vez en este momento estén vacías porque ellos se sienten cansados, atribulados, presionados, pero cristianos fortalecidos van a empezar a orar por ellos y esto va a suceder. Sus copas se van a empezar a llenar de gracia. ¿Qué es la gracia? Es consuelo. ¿Alguien tiene ansiedad en este momento? La paz de Dios va a empezar a traer sobre sus vidas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y este vino representa esa gracia. Descansen en la gracia de Dios. Descansen en la comunión con sus hermanos. Iglesia, este es el llamado. No solamente decir sí como la semana pasada, sino servirnos activamente unos a otros. Pueden poner sus manos sobre alguna de las personas que están aquí. Vamos a servirnos unos a otros. No solamente decorar de utensilios bonitos la mesa, luces bonitas, sillas bonitas, bocinas, músicos guapos. Es la gracia del Señor la que nos sostiene. Es la gracia del Señor la que nos impulsa a salir de este lugar y nos levanta unos a otros. Antes de terminar con esto, yo no quisiera pasar oportunidad. Extiende tu mano, vamos a orar por ellos. Pastora, ¿puede orar por ellos, por favor? Vamos a orar por ellos. Gracias por pasar, gracias por ser vulnerables. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu presencia. Gracias porque nos amas. Nos amas, Dios, nos amas. Y nos buscas y nos atraes y nos conoces. Y sabes, Señor, nuestras debilidades. Y sabes lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Oh Dios, hoy pedimos
que tu presencia sea poderosa en cada uno de nuestros hermanos. Padre, que cada uno de los que están pasando por alguna depresión, por alguna necesidad, por algún dolor, por alguna enfermedad, por batalla espiritual, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, hoy te pedimos que aquí está todo lo que podamos sentir, aquí está ese dolor, esa ansiedad, ese sentir que no podemos llevar solos, pero gracias porque somos una familia, un cuerpo, que Señor podemos orar unos por otros. Oh Espíritu Santo, haz la obra. Hoy Dios, tú conoces a mis hermanos, tú sabes lo que están pasando. Señor, oramos para que tú seas propicio a ellos y les muestres que por tu llaga somos curados y sanados. Cualquiera que sea nuestra debilidad, sea física, sea psicológica, sea espiritual, echamos todo delante de ti y hoy declaramos sanidad. En el nombre de Jesús, en cada uno de nosotros, fortalece a nuestros hermanos, fortalécelos, Señor. Levantamos sus manos. Hoy oramos por cada uno de ellos y creemos, Espíritu Santo, que tú obrarás en cada una de sus vidas, en cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, gracias. Los bendecimos a cada uno de los que pueda tener alguna cansancio, alguna batalla. Si el enemigo ha estado tocando ahí tu mente, tu vida, tu corazón, tu salud, en el nombre de Jesús atamos, reprendemos toda obra del enemigo y declaramos en esta hora sanidad. Amén. Declaramos victoria, declaramos que el poder de Dios sea viva en cada uno de nosotros, en cada uno de los que tenemos necesidad, en cada uno de mis hermanos que pasaron aquí al frente. Oh, avívalos, levántalos, sosténlos, Señor. Tú no los dejarás, y que nuestro amor también les cubra, les sostenga, les bendiga, les abrace. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz la obra en mis hermanos. Gracias por poder estar en familia y a la mesa, y porque tú sirves la mesa para todos. Tú sirves, Señor, oh Dios, ese manjar de bendiciones y de plenitud. Ayúdanos a creer que tú, Señor, nos amas, que tú nos sostienes, que tú nos consuelas y nos fortaleces, y que, Señor, cuando estamos juntos, aquí tú envías bendición y vida eterna y sanidad y abundancia. Y hoy la recibimos. Dile a Dios: recibo de tu gracia, de tu poder, amén, de tu consuelo, de tu fortaleza, porque el vino se derrama, porque tu presencia se derrama, porque tu unción está cuando estamos juntos en unidad. Tú envías la vida, la salud, la prosperidad en tu nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Amén.